Continuamos en Según el Cristal, abrimos el segundo bloque y saludamos al ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Enrique Heredia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto. Gracias. Bueno, esta mañana estuvo llevando adelante el acto inaugural de obras en el Hospital San Bernardo y sobre todo lo que tiene que ver con modernos equipos de radiología, ¿no? Para ese nosocomio. Correcto, en un proyecto que venimos llevando a cabo con el grupo que gerencia el hospital de modo público, habíamos hecho una readaptación de un equipo modernísimo de radiología digital. Ese equipo es una alta tecnología incorporada al sistema, no existe en la provincia un equipo de esa naturaleza, ni en el sector privado. Por supuesto que hay otros equipos mejores en otros ámbitos, por ejemplo tomografía helicoidal, pero en esta parte de radiología digital lo novedoso es que este equipo va a permitir una mejor definición en el diagnóstico. Además nos va a ahorrar en placas, ya no va a ser necesario esa famosa mamotreto que a veces es difícil de llevarlo, de guardarlo. A su vez esa placa es carísima y es importada siempre, entonces a veces tenemos problemas en la compra. Para revelarse también necesita un proceso que lleva varios minutos, que hay que esperar un secado, etcétera, para que no se borre lo que se impregnó en el equipo. Claro. Así que hay varias ventajas que significan inclusive menor daño al medio ambiente. Los líquidos con que se revelan no son fáciles de descartar, digamos, en forma habitual, no se tiran por las cañerías, necesitan un proceso adecuado. Así que la posibilidad de archivar con menor espacio, la posibilidad de definir en mayor profundidad alguna lesión que se ve en la placa y poder seleccionar, porque la cantidad de radiación que recibe un paciente en cada radiografía es importante. Es un mal menor. No se repiten placas, digamos. No se repiten placas, quedaría todo en una imagen digital. Exactamente. Así que esto, digamos, tiene una implicancia en el diagnóstico muy importante y creo que en el tiempo todos los equipos se van a ir digitalizando. Es más, yo hoy comprometí con el gerente del Hospital Oñatibia que vamos a digitalizar el equipo que ellos tienen, con lo cual vamos a tener todos estos ahorros y estos beneficios, tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan, a los cuales seguramente vamos a tener que seguir capacitando y hacer una especie de red para que el diagnóstico mejore. Una parte. La otra parte fue aportes a la anestesia, con 6 máquinas muy modernas, aportes también a la traumatología. Estamos muy en deuda con el equipamiento. Han pasado más de 10 o 12 años en que no se equipaban estos hospitales con nuevos equipos y seguramente en esto vamos a crecer. El gobernador dio un primer paso cuando el año pasado inauguramos el equipo de angiografía digital. Hoy vi algunos pacientes ya en 2 meses que llevan funcionando activamente. Han hecho ya 60 estudios, casi un promedio de 3 estudios por día programados, más las urgencias, donde pueden resolver en el acto un infarto, cuando se ha taponado una arteria, cuando han tenido una lesión o una hemorragia en el cerebro, es decir, una situación que sirve tanto para el paciente que tiene obra social como para el paciente que no la tiene. Entonces, eso es equidad, eso es mejorar el acceso. Y yo personalmente creo, porque tengo muchos años, casi 30 en el sistema de salud, y he transcurrido desde la democracia a todos los gobernadores. Y no recuerdo otra época que esa, la primera de la democracia, donde haya habido un compromiso tan fuerte de un gobernador con el sistema de acceso a los servicios públicos y a la presencia del Estado al servicio de la gente, ¿no? Vuelvo a decir, con ese criterio, tanto la gente que tiene una forma con que defenderse, como aquel que no tiene absolutamente nada y en la cual el Estado asume ese rol protagónico de protección de la salud, de la educación. Lo importante es ir modernizando los equipos, no solamente estando a la altura de los avances tecnológicos y más aún en materia de medicina, sino que yo recuerdo hace unos años atrás, me tocó hacer una nota en el viejo Hospital del Milagro, en donde el servicio de radiología tenía el equipo más de 100 años de funcionamiento, ¿no? Y pensaba hoy cuando se inauguraba este servicio digitalizado de radiología, cuánta falta debía haber hecho, ¿no? Con equipos totalmente obsoletos ya en algunos casos. Bueno, en el Hospital del Milagro también la novedad es que el gobernador anunció hace poquito menos de 2 semanas una inversión de 12 millones de pesos para ir mejorando lo edilicio, es decir, para saber de que no hay acá
colegas, ni servicios, ni instituciones de primera o segunda. Acá hay todo un Estado que quiere revalorizar la inversión, que quiere revalorizar la capacitación, que quiere fortalecer los lazos con los servicios que debe brindar, y claro, todo depende de lo que entra. No podemos gastar más de lo que entra, claro. Pero si lo priorizamos, si lo vamos haciendo acorde, realmente vamos a tener una salud pública importante en cuanto a inversión, que es lo que han hecho grandes provincias en cuanto a la continuidad, ¿no? Nosotros venimos teniendo un descenso sostenido, siempre dije, no en la velocidad que quisiéramos, pero hoy tener 12,5 por 1000 de mortalidad infantil significan 50 chicos menos que se murieron que el año pasado, por toda una tarea efectiva del equipo de salud. Muchas de ellas, para decirlo de algún modo, 27 áreas operativas de nuestra provincia, áreas muy lejanas, áreas muy pobres como Santa Victoria Este u Oeste, Nazareno, han tenido descensos de la mortalidad infantil en el 2012 que superan la media nacional. Le iba a preguntar cómo estaba la estadística de mortalidad infantil. Fíjese, entre el 6 y el 12 por 1000, entre el 6 y el 12 por 1000 en estas áreas operativas, y el promedio de toda la provincia en el 12,5. Y la nación no va a bajar del 11, todavía no han cerrado ellos los datos, pero nosotros un poquito por encima. Un poquito por encima, pero hace algunos años estábamos muy por encima. La mortalidad infantil es un indicador sensible de la mejora que el sistema de salud hace, pero además de las condiciones socioeconómicas y del grado de desarrollo de un pueblo. Es decir, hay países que son muy pobres y tienen índices de mortalidad muy bajos, por lo que invierten. También es cierto que países muy ricos tienen una mortalidad infantil menor, o sea que no hay una relación directa con el nivel de ingreso y sí con el ejercicio de las políticas públicas. Recién lo escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados y de eso se trata, la política pública, la política a largo plazo. El Estado, independientemente del gobernador, cuánto hace por la protección de sus ciudadanos. Y seguramente eso usted lo va a desmenuzar en la intervención de las intendencias, por ejemplo, en las catástrofes, en la construcción, en la mejora de los servicios. Así que creo que recuperar el rol del Estado como garante de ciertos derechos para que la gente realmente los ejerza, derecho a la educación, a la salud, a la vida digna, ¿no es cierto?, es muy importante. Y por eso uno está tan comprometido, digamos, con hacer que este sistema de salud, que tiene muchísimos defectos, que tiene cosas rimbombantes que día a día se toman como ejemplo del sistema, decirle, por ejemplo, que las guardias de los hospitales, a pesar de que están a veces sobresaturadas en cuanto al trabajo que hacen sus recursos humanos, realmente día a día salvan muchísimas vidas, y no solo la vida como como en sí la vida, sino que no se agrave una enfermedad, que no se produzcan complicaciones. Así que esto se logra con buenos recursos humanos, con el compromiso de esos recursos humanos, tanto profesionales como no, y con la conducta clara y, digamos, la política hacia dónde vamos, y en eso es donde uno se recuesta, claro, ¿no? El gobernador que le da toda la impronta, le da la forma y le da los medios. Esto no se podría hacer sin un presupuesto cada vez creciente, y nuestros presupuestos crecen respecto al anterior en porcentajes superiores al 30%. O sea, no son inflacionarios, no son por contar, bueno, vamos a recuperar lo que teníamos el año pasado. Siempre vamos por más. Obra pública se ha venido haciendo entre ampliación, refacción, mejora de servicios, nuevos servicios, centros de salud y demás, casi una obra por mes en los últimos 62 meses. Vamos a comprar ahora, y ya están prácticamente adjudicadas, 65 nuevas ambulancias. La última vez que compramos fueron más de 1000 vehículos, porque fueron 700 bicicletas, unas 150 motos, hubo camionetas, hubo ambulancias. ¿Sanitarios? Claro, eso fue en el 2009. Hoy nosotros vamos a hacer una impronta solamente en el parque automotor de ambulancias, y probablemente llegado el fin de año y según como veamos vaya nuestro presupuesto, haremos alguna inversión
no en la movilidad de los agentes sanitarios, sino en el equipamiento, las mochilas, las balanzas electrónicas. Ya no usamos los viejos, pilones que usábamos, ¿no? Esa balanza de almacenero. En muchos lugares ya usamos esa balanza de los pescadores, que también son sensibles, que se deterioran con los viajes y demás. Así que bueno, continuamente hay que ir reemplazando lo que tenemos. ¿Y cuándo se va a inaugurar el hospital de la zona sudeste? ¿Hay fecha ya? Porque las obras estaban bastante avanzadas, ¿no? La obra física está prácticamente concluida. Lo que nosotros esperamos es que se complete todo el equipamiento. Mucho de lo que es de origen nacional ya se ha equipado y creo que con la apertura de la importación se va a terminar de equipar. Nuestra fecha tentativa es mediados de julio, las vacaciones de julio, como último plazo, sobre todo porque un mes antes de hacer esa inauguración nosotros tenemos que ponerlo a funcionar al hospital con prácticamente todos los recursos humanos, profesionales o no, que van a trabajar allí. Pero como ese hospital, el gobernador quedó muy motivado a que nazca como un área operativa. Un área operativa es una zona geográfica que cubre determinada población, y que tiene a su vez centros de salud que dependen del director del hospital. O sea, no es un buque aislado. Vaya primero al centro de salud. El centro de salud y que el centro de salud lo derive y que cuando después vuelva al centro de salud lo siga controlando su médico, como ocurre en la parte privada. Si yo fuera un médico cirujano, recibo mis pacientes en mi consultorio, los veo. Si al paciente hay que internarlo o operarlo, lo llevo al sanatorio o clínica donde yo trabajo. Una vez que se recupera, él vuelve a mi consultorio y yo lo sigo viendo en mi primer nivel, en mi consultorio. Bueno, ¿esto por qué tiene que ser difícil o distinto en el sector público? Satura la demanda en los hospitales. Exactamente. Así que esa es una titánica tarea de todos los administradores de salud, reencauzar la demanda, porque el 80% de los problemas de salud o de enfermedad, si quiere, se resuelven en los centros de salud. Y en centros de salud con mayor complejidad. Nosotros vamos a tener en cuatro centros de salud importantes de todas las barriadas de la capital equipos de rayo y ecografía. Además ya tenemos laboratorio en la gran mayoría, y en los que no tenemos pasa un bioquímico o un servicio a sacar la muestra durante 2 o 3 veces a la semana. O sea, teniendo esos elementos mínimos de diagnóstico, mejorando el acceso al medicamento y fortaleciendo el tema de las guardias, que es otra gran deuda que tenemos que hacer con los salteños de la ciudad sobre todo, creo que vamos a ir mejorando. No podemos cantar victoria, o sea, hoy estamos un poquito menos peor que el año pasado y que otros años, y lo que queremos es estar mejor, y mejor es un dígito de mortalidad infantil, la mortalidad materna no superior al 2 por 10.000, eso significaría no más de 2 o 3 muertes maternas, y el año pasado hemos tenido 11, pero el anteaño 12, el anteaño 16, o sea, vamos bajando, pero a una velocidad que a ningún médico sanitarista, ningún administrador del sistema lo deja todavía conforme. Seguro. Doctor, cortita, la última es la campaña de invierno que ha sido lanzada también esta semana. ¿Esto ya nos deja hablando del dengue en segundo plano? ¿Todavía se están ocupando? ¿O? No hay que olvidarse del dengue. En este momento, toda persona que tiene fiebre, que tiene síntomas de gripe, pero no tiene moco, no tiene tos, es dengue. Claro, y van a convivir, porque en esta época ya empiezan a circular los otros virus que no sean gripales. La importancia de que la Presidenta de la Nación haya puesto obligatoria la vacuna en el calendario es para que esas personas que están obligadas se vacunen. ¿Quiénes son? Los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o las que han tenido hijos que no tienen hasta 6 meses todavía, porque de esa forma, mientras están embarazadas, inmunizan al chico que no se puede vacunar hasta después de los 6 meses. O sea que es muy importante vacunar a las embarazadas. Y todos los niños que van entre 6 meses y 2 años, esos son los obligados. Todo el equipo de salud se tiene que vacunar. Y aquellas personas con problemas también con las enfermedades graves. Y después, bueno, concurrir al servicio en la medida en que los síntomas de la gripe generalmente son síntomas molestos. No nos dejan dormir, no nos dejan tragar, la fiebre, el agua que puede correr de nuestras narices. Son obviamente molestos y obligan a que el sistema de salud esté preparado para atenderlo. Bueno, las otras medidas de autocuidado,
el lavado de manos, la correcta higiene, el no toser. Ventilación de los lugares cerrados. Y si uno está en ambientes, digamos, o con síntomas, es preferible no ir a trabajar, no ir a la escuela para tratar de no contagiar. La vacuna, además, este es un dato muy importante, nos ayuda a que el virus circule menos. Porque al no tener gente, digamos, susceptible y que ésta está vacunada, el virus, digamos, en esa persona susceptible no se puede desarrollar. Así que creo que este año nos va a dar problema la gripe. Nos va a dar problema. Viene brava, dice. Viene brava, ¿no? Viene brava. Por eso, reitero, el mensaje es, si usted está en condiciones de ser del grupo de riesgo, hay que vacunarse. El equipo de salud es equipo de riesgo. ¿Por qué? Porque no se tiene que contagiar para poder atender a los enfermos y a su vez no tiene que correr riesgo su vida, ¿no es cierto? Los ancianos. El año pasado han muerto bastantes ancianos, yo ya lo había dicho, porque no tienen miedo de vacunarse, tienen miedo de que, digamos, esta vacuna no tiene virus vivo. Por tanto, si me da síntomas, es los síntomas de cualquier vacuna, dolor, alguna febrícula, pero no me da la gripe. Lo que pasa es que como se administra en el otoño, donde circulan otros virus del resfrío común, del catarro común, la gente dice, me pusieron la vacuna y me engripé. Es un mal concepto, es un mito, ¿no es cierto? Y cuanto más nos vacunamos año a año, nos hacemos susceptibles a defendernos mejor de esta enfermedad, que no solo enferma, sino mata. ¿No? Esto no hay que tener miedo. Así que creo que con eso vamos a enfrentar un invierno con precaución, no con miedo, con prevención, que es mejor que curar siempre, y sabiendo que las vacunas están disponibles para toda la gente, porque salvan vidas, obviamente, ¿no? Ministro, muchas gracias por la visita, por la charla. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa en Según el Cristal. Ya volvemos, enseguida vamos a estar hablando en el ámbito municipal de obra pública.